Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast literario donde estamos revisando el libro del señor Yuval Noah Harari, Sapiens, de animales a dioses. Este capítulo tenía que grabarse la semana pasada, pero yo estoy acá en el sur, estoy de vacaciones todavía y mis compañeros estaban ahí en reuniones laborales, así que no coordinamos para grabar, así que nos pasamos una semana para hablar de esta en esta nueva sesión, seguir hablando de este libro desafiante, como dice por aquí atrás. Acá atrás el libro tiene como estas, ¿cómo se llama? Estas citas no de Manuel Bustamante o José Luis de Leonardo, o sea, gente con más alcurnia, ¿no es cierto? Barack Obama, Bill Gates, Sebastián Juncker, no sé quién será Sebastián Juncker. Pero Bill Todos, Gates. todos inflados, comparados con nosotros, Sí, una puro, alpargata, ¿no? sí, puro sobrevalorado nomás. Claro. Claro, Bill Gates dice, recomendaría este libro a cualquier persona. Es entretenido y desafiante. Estoy de acuerdo con que es entretenido y es desafiante, porque me pasa que cada vez que lo leo ya me empiezo a cuestionar y siento que me está raspando los cachos mal, entonces... Sí. Eh, Te empieza a incomodar en el asiento. claro, empieza a incomodar en el asiento, tal cual. Entonces, bueno, está José Luis, Osvaldo, Manuel, yo. Tomás de nuevo no se pudo sumar porque, nada, pues lo mandan. Está niñito los mandados y no podemos hacer. Ahí donde, como dicen acá, si usted no es de Chile, no está escuchando, hay un dicho acá que donde manda calzón, estamos cagados, ¿no es cierto? Pero, pero bueno, chicos, los invito a que entremos en tema porque ya en esta sesión pasamos a la segunda parte del libro, con los dos primeros capítulos, que es la Revolución Agrícola, o sea, que es la parte de la Revolución Agrícola, esa es la segunda parte, y sus dos primeros capítulos son El mayor fraude de la historia y Construyendo pirámides. Antes de comenzar, les voy a hacer... que nos llegó un comentario del primer capítulo donde nos criticaron porque hablamos del fuego y el libro no habla del fuego. Entonces hay que tener ojo con eso. Claro, claro. Hablen lo Claro, que dice el libro. No se vaya para otro Cla- lado. Claro, claro, no hay que dar la opinión y ampliar el conocimiento, solo referirse a lo escrito, a la letra. Claro. Muy bien, es bueno el ¿Por qué usted comentario. Harari? No, no es Harari. Claro. Bueno, ahora interesante porque el que hizo ese comentario quiere decir que vio el episodio del podcast. Tenemos a alguien que lo vio. Maravilloso. Claro, sí. igual son opiniones respecto de que hay implicaciones que aparecen en las cosas que dice Harari que a lo mejor él no termina de decirlas. No es que uno tampoco es que le compra todo a Harari. Claro. ¿No? Tiene también sus propias opiniones y implicaciones que ve en ese texto. Tampoco es una cárcel, pero sí, es bueno centrarse en lo que dice el libro y sobre eso conversar, a favor, en contra. Pero con lo que tú mencionáis, a mí me pasa, claro, no sé qué pasará contigo, pero como decía en un comienzo, de verdad siento que me está desafiando todo el rato y me estoy cuestionando y de repente digo, puta, porque de alguna manera intenta derrumbar todo lo que a mí me enseñaron en el colegio. Y lo logra, y lo logra. Lo hace bien, lo hace bien. Sí, la verdad es que yo es que ya esta es como la tercera vez que lo leo el libro, es decir, me apasiona los puntos que pone, me gustan mucho justamente porque desafía y porque coincide con muchas de las cosas que uno viene eh, pensando y desarrollando. Pero, claro, no es que uno puede estar de acuerdo en todo tampoco, pero sí, es interesante ponerse en esa situación de verse desafiado, de cuestionar.
las creencias, los paradigmas. Hoy día, en el segundo capítulo, volvemos a ese tema. O sea, de hecho parte desafiando, pero o el capítulo 5 de Frenton, porque plantea la revolución agrícola como el mayor fraude de la historia, cuando en realidad está planteado como uno de los mayores logros de la historia, Claro. por lo que escriben la historia. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, yo lo estuve leyendo y a mí me calza perfecto, la verdad. Pero lo que veo detrás de todo eso es que hay un ser humano que no tiene conciencia de lo que está pasando. No se logra dar cuenta de lo que está pasando en el proceso de pasar de ser cazador, recolector, que él plantea que estuvo como 2,5 años. Todos los tipos de humanos que hubo en 2,5 millones de años para atrás hicieron eso. Por lo tanto, hay un condicionamiento genético tremendo para realizar esas labores. Bueno, la cuestión es que a mí me llama mucho la atención cómo es que puede que me vaya saltando de repente el otro capítulo, no sé, o dentro del mismo capítulo otros temas, pero como que plantea cómo es que se cambia de un modo de vida a otro. Es una revolución, como dice, sí. Pero una revolución que fue ocurriendo muy gradualmente. Sí, claro. Claro, gradualmente, pero en términos históricos es en muy poco tiempo. Para la Claro, vida de uno igual deben ser 13.000 años. Claro, unos cuantos años, sí. Sí, es un salto enorme de vida. Y tú dices de que no hay conciencia. Es muy difícil porque son periodos largos. Entonces un proceso en el que uno se va sumergiendo sin ver mucho como tú dices, vas adoptando una nueva forma y no es que ni siquiera tú, es tu grupo, tu tribu, tu banda, entonces, primero, claro, te estableces en cierta zona por la que vas recorriendo y como al término de la glaciación que coincide, o sea, no es que coincide, es como que el fin de la glaciación propicia el nacimiento, el comienzo del neolítico y la instalación, porque en esa zona que se llama de la Media Luna, ahí en Oriente Medio, eh, con el término de la glaciación empiezan a haber mucha precipitación de agua, empiezan a haber lluvia, entonces se convierte en una zona muy fértil y entonces empiezan a hacer como un circuito. Todavía eran transhumantes, ¿no? Todavía eran cazadores, recolectores y se iban moviendo. Pero ya ahí pasaba que empezaban a recopilar trigo y a limpiar ese trigo, pues por donde iban recorriendo iban quedando semillas de trigo por todos lados. Entonces, por todos los por donde habitualmente se movían ellos, empieza a crecer el trigo por todas partes. Entonces, cada vez el circuito es menor. Y cada vez se van quedando más en algunas parcelas, ¿no? En algunos lugares. Claro, claro, es muy interesante lo que pasa ahí. Entonces, es un proceso, ni siquiera es un proceso en la vida de uno que, mira, estamos... No, claro, van pasando varias generaciones. Bueno, un poco hoy día son más cortos los tiempos, parece, porque, por ejemplo, Van más uno lo podría acelerados. asociar al uso del celular, ¿no? Está tan integrado que resulta imposible imaginarse que uno, lo que le pasa a la gente cuando sale de su casa y se le queda el celular, ¿qué hace? Se devuelve, ¿no? Sí, sí. No soporta estar sin el celular. Entonces, de alguna forma se te va instalando algo que tú no tienes mucha idea en qué momento se te instaló, pero ya está, ¿no? Sí. Ahora, solo que ahora en procesos mucho más cortos de tiempo, mucho más breves. Claro, claro. Ahora en la vida de uno. Nosotros hemos nacido en una cultura de poca tecnología y hemos visto la aceleración brutal en apenas
30 20 años, años 40 de años. finales de los 80, yo diría incluso mitad de los 90 hasta acá, ¡fua! ¿No? En 30 años claro, ahí eran unos cuantos miles de años todavía ese procesito, ¿no? Que tú decías, de pasar de cazador-recolector a agricultor y ganadero. Sí. Es interesante, por ejemplo, ahí hace mención de Gobekli Tepe, eso, que es un lugar muy curioso que desafió, es un lugar que yo vengo estudiando hace algún tiempo, desafía la creencia porque es un lugar construido, hay unas estructuras megalíticas impresionantes en ese lugar, de 7 hasta 25 toneladas algunas. Entonces, uno Sí, dice, ya, incluso con columnas de 30 metros de alto, hablaba. impresionante. Entonces, dice, hay que pensar que estos grupos de cazadores recolectores son banditas pequeñas. No es que son banditas de miles de personas, son banditas de 50, de 60, 80 máximo, no son banditas muy grandes estas tribus, aunque están emparentadas con otras cercanas y peleadas también. Eh, eh, pero para construir eso, que todavía ellos seguían siendo cazadores recolectores, hace falta la cooperación de miles de personas. Miles de personas. Entonces, ¿pero cómo es esto? Y se suponía que no se construye algo hasta que no se instala, hasta que no se produce la revolución agrícola y ganadera, entonces es algo que le ha saltado los tapones a los arqueólogos, Por la paleontólogos. antigüedad que tiene, pues. Claro, por la antigüedad que tiene, son como hace 13.000 años más o Sí. menos. Comparado Eh, con Stonehenge, que tiene 3.500, o sea, 6.000 no, años, 6.000 años, 3.500 años antes de Cristo. ¿No? claro, 6.000 años. Entonces, es brutal, se suponía que... Y además es una rareza porque estaba tapada. Hace 9.000 años taparon Göbekli Tepe. Lo taparon con tierra y eso permitió, no se sabe por qué tampoco, permitió que se haya conservado muy bien. Pero bueno, para no quedarnos ahí. Y la primera construcción, por decir, el primer poblado que también está en Turquía, como Göbekli Tepe, es Catalhuyuk, que esa es de hace 9.000 años. Ahí sí vivían. Digo, pero me parece muy interesante eso de que aún sin, Sin la agricultura. sin la agricultura, sin estar viviendo en un lugar, pueden coordinarse muchas banditas, y no solo para construir, sino para alimentarse, para comer, para beber, requiere a muchísima gente, unas coordinaciones que no se... Y ahí, claro, ya se supone que es lo que dice, lo que viene en el capítulo siguiente, que tiene que ver ya con las deidades, con un nuevo mito que compartían esas tribus, esas bandas de cazadores recolectores que les permitió coordinarse. Pero eso lo veremos en el siguiente. Pero que Sí. sí, pues, él lo menciona en capítulos anteriores ya, este tema de que lo que de alguna manera permitió organizar estas sociedades que eran cada vez más numerosas, dado que la medida que la agricultura se empieza a desarrollar, ahí es donde viene la explosión, digamos, que ya la natalidad se dispara y de alguna manera, al estar en esta prisión que él también menciona, esta trampa, permite que las poblaciones vayan creciendo por esta, Por el podríamos aumento de la decir, cantidad de alimentos. a lo que iba era con esta ilusión
esta ilusión de control que yo siento que me daba leyendo el capítulo, me empezaba a generar que el Sapiens De tenemos seguridad, esta claro. ilusión de seguridad y control. Claro. O sea, si yo, porque habla, claro, me imagino, no sé cómo habrá sido esta cosa, este criterio que habrá tenido estos agricultores que en algún momento dijeron, claro, si yo cosecho uno, voy a tener uno, entonces si cosecho dos, voy a tener más, entonces si empiezo a cosechar más y me empiezo a sacar la cresta, voy a tener eh, para futuro, o sea, esta cosa como de empezar a pensar en el futuro, que el recolector no tenía necesidad, o sea, ¿qué Sí. futuro, weón? ¿Para qué? Si yo lo que tengo que hacer es vivir el día a día, digamos, satisfacer mis necesidades y sobrevivir. Sí. Y acá, de alguna manera, se empieza uno a ser prisionero de su propia ilusión, digamos, pues, ilusión de seguridad De mejor al vida. tener. Claro. Me acuerdo siempre me acordaba de una rutina del Coco Legrand de estas antiguas donde él hablaba como que el chileno empezaba a acumular cosas y tenía que tener más cosas. Y después de tener cosas, tenía que venir la casa para guardar las cosas, ¿cachai? Y aquí dice exactamente lo mismo. eh, no sé, el Manuel, ¿qué opina de esta parte del libro? No, pensaba un poco lo que planteaba al inicio, como esto de lo desafiante que era, de alguna manera, como echando por tierra o desmintiendo lo que había aprendido. A mí me pasaba un poquito distinto como registro, como siento que el desafío va como por el pensar fuera de la caja, el ampliar un poquito el punto de vista, porque una de las cosas de lo mismo que hablan, pero el énfasis que a mí me quedaba, tenía que ver con esto de no tener registro, qué era lo que los movía internamente, Sí. ¿no? ¿Cuál es el Eh, impulso claro, ¿cuál es interno? el impulso? Por ejemplo, esto mismo de las construcciones que hablaba José, eh, claro, si uno lo piensa desde hoy, que a lo mejor también es el error de las ciencias asociadas al estudio en estos temas, eh, si uno lo piensa desde hoy y lo intenta ver lineal o causa-efecto solamente, por no tener antecedentes, por no tener datos, nos falta el elemento inspirador, por así decirlo, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que generaba el fuego interno? Eh, Porque claramente esas construcciones no estaban armadas para un uso práctico, no estaban claro. armados para una utilización cotidiana, requerían mucho esfuerzo, mucho tiempo en situaciones en que éramos ya ni siquiera nómades, éramos transhumantes en términos de que acarreábamos no solo nuestro ser y las poquitas cosas para vestirnos, sino animales que se empezaban a domesticar, cierto grano o cierta posibilidad de plantar en algún otro lugar. Empezamos a movernos con más cosas, eh, pero nos seguíamos moviendo. Entonces, a mí Sí. me quedaba como lo interesante que era, por lo menos, divagar o imaginar eh, cuál sería la creencia profunda, el impulso, lo que daba el fuego para hacer todas esas cosas, ¿no? Eh, Porque claro, si lo vemos solo prácticamente, y bueno, el capítulo posterior ya hay datos de las deidades que empiezan a aparecer y todo, pero tampoco es que eso haya aparecido de un día para otro. O sea, no es que entonces la especie en algún minuto dijo, entonces tenemos que crear un dios y crear un dios. Fue un proceso, de alguna parte vienen estos dioses, ¿no? De alguna parte viene esta forma de pensar construyendo una capa como de alguna manera lo plantea el libro también, esta segunda capa imaginaria. ¿Qué sería eso? ¿De dónde vendría ese impulso? Eso a mí Sí. me llamó la atención, digamos, de cómo imaginarlo, de cómo poner la cabeza de otra manera, porque ahí hay ciertas intuiciones a las que uno puede apelar de a lo mejor cosas que a uno mismo le han pasado, que de repente se conecta, lo hemos hablado y al auditor que decía que
porque hablábamos de cosas que el libro no decía, le pido disculpas porque voy a hablar de cosas que el libro no dice. Pero cuando los que estábamos aquí presentes, por ejemplo, vivimos un proceso con esto que llamamos nosotros el taller del fuego, que es intentar reconstruir el proceso que se vivió la especie. Con la mayoría de los que se vivieron ese proceso podemos coincidir de que algo nos ocurrió cuando hicimos esa primera chispa que sabíamos que iba a tener fuego y que nos cruzó un registro medio atemporal, ¿no? Como a mí por lo menos yo lo interpreté como el registro era como que yo sabía hacer eso y nunca antes lo había hecho, como que había una memoria en mí. Entonces digo, hay algo de allá también y pensarlo así, ¿qué fue lo que lo impulsó? Para mí hasta un bonito ejercicio, ¿no? Porque me hace pensar fuera de la caja. Claro, porque él lo plantea como que el impulso estuvo dado por el hecho de buscar una mejor vida, pero pareciera que eso es una explicación muy, muy simple, porque al parecer, porque dado que finalmente no era lo que consiguieron, digamos, no consiguieron una mejor vida, consiguieron finalmente procesos de hacinamiento, de mortalidad infantil, de aumento enorme de la población, y obviamente que después el proceso de caza y de recolección no les da para poder mantener a todo este grupo. Entonces, habían obviamente otros elementos que los tienen que haber impulsado. Ahora, Claro, pero no tenemos incluso ni si un uno, antecedente de eso. claro, no hay antecedentes, pero incluso si uno lo piensa más allá de lo práctico, porque si fuera el elemento el tener una mejor vida, el construir estas piedras talladas de dimensiones descomunales, eh, No se si uno explica. lo piensa prácticamente, ¿en qué podía aportar eso que tuvieran una mejor vida? ¿No? O sea, es como... Un, no tiene lógica desde el punto de vista de No mejorar la calza, calidad de vida. no No, calza. una construcción bestial que les ha debido llevar varias generaciones, el instalar todos esos... Pero además no una cosa como Stonehenge, que es un poquito más desordenada. Esta otro era una cosa muy organizada, muy bien armada, digamos. Era un templo. sí, ahí están esas... En realidad sí que tiene que ver con la mejora de calidad de vida, Manuel, respecto de eso que tú comentas, ¿no? Ese nuevo mito, esa visión más espiritual que se va haciendo cada vez más concreta, va como necesitando espacios donde expresarse y son espacios que los van inspirando y que les ayudan a tener una mayor calidad de vida y sobre todo además les permite estar más unidos, más conectados entre ellos y con y con el misterio, por decirlo, ¿no? Ya sea que uno crea o no crea, sea crea en un dios o en varios, en muchos, o en ninguno, o en la Pachamama, o en lo que cada uno crea, o que no hay nada, pero igual siempre hay una inquietud que se ve plasmada mucho antes, ¿no? En esas cuevas, ¿no? Con, con las pinturas rupestres, esas manos de repente, ¿no? Que parece que salen de las rocas. Hay una expresión ahí, hay una... esa cosa también, ¿no? Que va apareciendo en ese ser humano que veía que al cazar a los animales aparecía ese terror. Cuando lo estaban matando, empieza a identificarse también, empieza a empatizar con ellos, empieza a ver que les pasan las mismas cosas, parecía que a nosotros. Y empieza a armar tótems, empieza a armar, qué sé yo, que son esa cosa que, claro, los historiadores no se meten mucho ahí, sobre ese impulso que los mueve. Decíamos en el capítulo anterior, parece, ¿no? Eso de que, ¿qué los movía a moverse tan lejos, a atravesar continentes, a meterse en el mar abierto sin ver ni siquiera la tierra al otro lado? Está bien que uno se hubiera perdido, pero qué impulso que seguimos teniendo de búsqueda, de investigar, de esa maravillosa curiosidad del ser humano. Entonces, claro, porque Harari también comenta de que en ese espacio, esa gran estafa, por decirlo, este gran fraude, que es la revolución agrícola,
pero claramente el ser humano se multiplica, el ser humano adquiere posibilidades al estar más estacionario de generar más tecnología, de generar una cultura en ese sentido más científica y tecnológica. Si uno dice en términos de calidad de vida física, claro, el otro que no, el cazador-recolector físicamente era una bestia, era una fuerza, una capacidad muscular, aeróbica. La comida era mucho más Variada, variada. mucho más variada. Sin embargo, recuerden que eso era en los tiempos de la glaciación. Entonces no es que era tampoco de repente tan fácil encontrar comida. Yo creo que las han debido pasar jodidos, han debido pasar temporadas. Entonces también abrirse a tener ahí como esos espacios donde poder plantar, recoger, poder encajonar ahí en un desfiladero a un montón de cabras, de ovejas, ¿no? Empezar a tener ahí la despensa, por decirlo, surtida, es salir de esa incertidumbre todos los días, me lo voy a buscar. No sé, sí es verdad que los asentamientos empezaron a traer todo tipo de infecciones, enfermedades, de virus y demás que no se daban en la vida del cazador-recolector. Es que, o sea, lo que a mí me pasa, insisto, un poco volver atrás con esto, que era esta cosa de generar esta ilusión, porque, claro, también lo que él plantea es que no necesariamente que hayas podido empezar a cosechar, a domesticar, significó necesariamente una mejor calidad de vida. De hecho, él plantea, por eso habla como de la trampa, como que te terminaste transformando en un prisionero de la agricultura, o sea, que de alguna manera tu calidad de vida, o sea, muestra, el libro tiene, ¿no es cierto?, figuras, imágenes que toma de ciertas culturas donde sale esta cultura, esta imagen egipcia, sí. Egipcia, donde salen estas dos vacas y sale el agricultor, y que al igual que las vacas, pues también en el otro capítulo, ¿no es cierto?, Construyendo Pirámides se mete con este tema. No, perdón, en el del mayor fraude se mete este tema de que, bueno, los animales que más la sufrieron son los animales domésticos, digamos, el cerdo, la vaca, las gallinas, que en esta imagen, si bien se veían a las vacas de alguna manera encorvadas, también se veía el personaje, que seguramente fue la única wea que se dedicó el resto de su vida, digamos, a trabajar la tierra. Entonces, esclavo del arado, de ese proto-arado. Sí. Y de alguna manera, con esta, perdón, y también de alguna manera con esta ilusión de control, de pensar en el futuro, de empezar como a planificar, las cosas también le salían mal, pues, o sea, de repente empezaba a crecer exponencialmente la población, pero también, independientemente de que empezaran a cultivar, a veces la cosa, la comida igual no alcanzaba, entonces la mortandad era alta porque no podían comer todos tampoco. Y ya después todo se va al carajo en el próximo capítulo, cuando ya habla de pasando al otro capítulo, digamos, a la construcción de pirámides, que así se llama, digamos, pero esta cosa de ya empezar a crear estos marcos regulatorios, digamos, para poder ponernos de acuerdo, digamos, en la creación de los mitos, cuando ya aparecen las castas, pues, bueno, y las castas empiezan como, no sé, como decía Manuel, esta cosa de que a él le parecía como que le causaba esta curiosidad de entender qué era lo que movía a esta gente que hizo, que esta cosa interna que hizo moverse. A mí me causaba también mucha curiosidad en qué momento empiezan a surgir estas castas que empiezan a sentir que tienen que vienen en representación de los dioses, ¿cachai? Y que de alguna manera empiezan a parasitar de los trabajadores, pues, bueno. Llevarse el grano excedente, pero no nos parece muy bien que lo haga, pero por favor, esto viene para acá. En la escritura están. Claro. Y
Yo creo que el segundo capítulo fue el que, de los que leímos, los que nos tocó leer, fue el que más me removió, ¿cachai? Porque además lo empecé a llevar a la actualidad y es como esta weá no ha cambiado nada. Es que, Independientemente que ahora, es que hay bueno, que él lo menciona, este tema de las libertades, que ahí también me acordé mucho del video del argentino que nosotros usamos en nuestras capacitaciones, donde habla de los mitos, de que son las historias inventadas, que si uno abre un ser humano no va a encontrar derechos adentro, ¿cachai? Pues no, son realidades subjetivas o súper subjetivas, no me acuerdo el concepto que él usa. Intersubjetivo. Intersubjetivas, claro. Que aunque nosotros hoy en día entendamos que somos todos iguales, sigue existiendo, por ejemplo, este tipo de justicia que mesopotámica, ¿no es cierto? Que claro, para los mesopotámicos evidentemente existían ciudadanos de primera, segunda y tercera clase. Si era de primera clase, la ley era la ley del talión, pero si era para abajo, bueno, con alguna chauchita solucionamos el problema, ¿no es cierto? ¿Para qué nos vamos a poner, bélicos? Claudio, ¿Cachai? ¿Ah? hasta hace, no hace falta irse a la Mesopotamia, hace 4 días estábamos así. O sea, O sea, No, gran parte de la estructura legal que tenemos está tiene basada base en todavía. el Código de Hammurabi, sí, es que es innegable. sí, pero a eso voy. O sea, para Hammurabi era razonable decir que el que tenía plata tenía un tipo de justicia y, y el que no, bueno, se arreglaban poniendo lucas, pues, bueno. No es muy distinto a lo que pasa un poco acá, ¿no es cierto? Que la gente común reclama un poco eso, ¿no es cierto? Que es más solapado, la gente dice, no, si aquí la justicia es igual, pero bueno, sabemos que el que se roba un CD termina, o sea, el que vende CD piratas termina preso, bueno, y el que defrauda con clases de ética. Claro, parece que el tema este de la ley rigurosa de la historia de los lujos, ¿sí?, que se terminaron transformando en necesidades, ¿sí?, yo creo que empuja un poco todo esto que estamos comentando. En parte, y esa necesidad espiritual, y esa curiosidad, y ese probar. Ahora, hay un tema ahí que Claudio mencionó y que no le hemos metido uña, que es el tema de se empieza a instalar el imperio del futuro, porque efectivamente los cazadores recolectores están mucho más en el presente, están en la coyuntura, en el día a día. No es que pueden acopiar mucho, pero están ahí. Entonces, eso también, que aparentemente es jodido porque te emplaza en una forma medio ansiosa, medio angustiosa sobre el futuro, a pensar en la próxima cosecha, el próximo año, no sé qué, pero también facilita la ampliación de ese psiquismo humano, esa enorme ampliación temporal que tiene el psiquismo humano, la capacidad de prever a futuro enormemente y también de irse hacia el pasado y recordar esa amplitud, esa ampliación temporal me parece que es algo que Harari no menciona, solo lo menciona de forma negativa, pero es algo que hace mucho al ser humano. Y esa capacidad para poder transitar por los distintos tiempos de conciencia. Eso me parece que es enorme. Pero bueno, es una digresión que como él no habla de esto, no me voy a meter en el tema. Pero es un temita el futuro. Disculpa, José, es que a mí me parece súper interesante lo que plantea, porque también creo que sufrimos de cierta miopía al mirarlo así, ¿no? Porque si bien coincido que pueda haber sido empujado por una necesidad cotidiana el cazador-recolector de cumplir o de sobrevivir, ¿no? Es innegable que ese tránsito por los tres tiempos fue pasando, aunque fuera más corto, ya Sí, que si sí, no, no podría haber ido generando estrategia para cazar un mamut, por ejemplo, sí, ¿no? sí, sí. Porque si no, un poco la distinción que nosotros hacemos en relación a nuestra especie con las otras especies, ¿no? Que se sintetiza un poco en ese dicho de que un perro siempre es el primer perro. ¿No? Que la falta de esta memoria histórica de alguna manera o
la aparición de esta memoria histórica en nuestra especie nos ha permitido ir en este avance o en esta construcción como especie de más elementos. Porque ese cazador-recolector también en la lógica de que hay que si me muevo y en ciertos periodos voy a llegar a ciertos lugares donde voy a conseguir, o sea, este mapeo, ¿se acuerdan que hablaba en los capítulos anteriores que tenía del territorio? Eh, Pone de manifiesto también de que hay un ir a memoria, a buscar antecedentes de cosas que he visto, desde ahí hoy día generar estrategias para poder alcanzar cosas que espero, aunque fuera en un en un Sí, no, espacio temporal más corto. no tan corto porque igual preveían que al invierno, aunque estuviéramos en verano, mejor ir a este otro sector, a El este otro tema de los ciclos. terreno. Claro, pero pienso que igual hay otras especies, no sé, pues los pájaros vuelan, migran de un periodo a otro y todo, y que alguien podría decir, sí, a la otra especie también le pasa. Pero incluso la estrategia para, ¿no? El Sí, cazar, el coordinarse con otro, ¿no? Para poder. Los hacía estar igual, no solo en un tiempo presente, sino sí, también en, sí, en este pasado, presente y futuro permanente. Solo que se va alargando quizás, ¿no? A lo eso, mejor puede eso, ser una forma de interpretar, eso. se va alargando en el proceso de Sí, evolución. Pero es lo, un temazo, yo creo que es un es un temazo. temazo. Lo humano, de eso que hablamos, de que él habla de 2,5 millones, empieza cuando empieza a ver esos tres tiempos de conciencia en la mente, ¿no? Y empieza a poder intencionar, sí, Mm. poder agarrarse desde la memoria, imaginar hacia el futuro y construir los primeros rudimentos de tecnología, de herramientas, con piedras, con cosas. Pues sí. Pero era eso. Claramente ahí se produce aunque desde esos 2,5 millones y sobre todo desde la revolución cognitiva hace 70.000 años hacia acá, se produce ya una aceleración y una ampliación de eso. Pero claro, con la revolución agrícola pareciera, ¿no? que se profundiza, que se pudiera profundizar eso. Y entonces aparece el tema de eh, el orden imaginado, ¿no? ¿Cómo era eso? Claro, por el orden imaginado. La creación de mitos. Claro, la creación. Y, Ya, aunque ya, y ya cómo estos veníamos. mitos y cómo estos mitos se mantienen en la Manuel le dijo cómo era intrasubjetivo, ¿no? Que estos mitos son Inter, Intersubjetivo. In- inter, inter- intersubjetivo. perdón, intersubjetivo. intrasubjetivo. Sí, es buena, así como solo datos, pero es buena la distinción que hace ahí entre lo objetivo, lo subjetivo y lo intersubjetivo, como para entender el proceso. Porque una de las cosas que más me llamó la atención de ese capítulo eh, es en los muros de la prisión, donde habla de estos tres factores principales que impiden que la gente se dé cuenta de que el orden que organiza su vida existe únicamente en su imaginación, ¿no? Y habla del orden imaginado, está incrustado en el mundo material, que son los tres elementos que menciona ahí. El, el orden imaginado modela nuestros deseos y el orden imaginado es intersubjetivo, ¿no? Esos tres elementos a mí me parecieron notables porque de alguna manera siento que hasta el día de hoy operan así, bueno, y es el juego que va haciendo entre la creencia, lo compara mucho entre la creencia, el código de Hammurabi y Y la declaración de la independencia. declaración de independencia de Estados Unidos, y va haciendo ese juego. Eh, porque claro, es es muy decidor cómo, bueno, lo hemos hablado en otros minutos, ¿no? Como uno cree que toma decisiones y que en realidad lo que uno cree ha sido como en libertad de elección y que yo soy como soy porque. Y toda esa construcción que uno va haciendo de uno mismo y del minuto histórico y de creer además que este minuto es, no sé, mejor o peor que otro y todas esas cosas, es el condicionamiento del entorno,
No, Sí. no ¿Cuánto es es que lo uno que sea uno muy decide original, realmente? digamos. ¿Cuánto Claro, decido realmente? Yo no he claro. decidido ni la época en la que nací, con las creencias asociadas que hay en la cultura donde yo nací, los padres que tuve, los hermanos, la familia, el nivel socioeconómico en el que nací. Nada de eso lo hemos elegido y esas creencias estaban ahí. Pero además de eso, en el área más chica todavía, la forma, se mete ahí en uno de los ejemplos, ¿no? La forma de distribución que tiene una casa actualmente, ¿no? Cómo condiciona incluso la percepción que tengo de mí mismo como ser humano en esta sociedad, en relación con otro, ¿sí? O sea, es muy loco porque uno da por hecho y así, ¿no? O sea, claro, la creencia macro está instalada y de alguna manera uno, si la piensa un poquito, logra hasta verlo, ¿no? Pero en ese condicionamiento más micro, define incluso la percepción que tengo de mí mismo, Es muy ¿no? buena. Es muy buena. Tú lo comentabas el otro día, por ejemplo, en eso de que para nosotros el ser humano es el valor central. Decimos, pero y tú decías, claro, pero te meten la mano al bolsillo y ahí viene ya el combo, ahí viene ya la bronca y ahí te Claro, agarras con el otro. O sea, ¿el ser humano es el valor central o es el dinero el valor central? Y eso a claro. pesar de que uno... y cómo está instalada esa realidad. Y aunque uno dice, no, pero para mí el ser humano es lo más importante, así hasta que llega el otro, o el tema del individualismo que toca Harari también, ¿no? Mm. Con ese diseño, por ejemplo, decía, ¿no? Algo así de que antaño, pues claro, incluso los hijos de reyes y no sé qué casos, de príncipes y de aristócratas, dormían en lugares comunes con los otros. No había, probablemente el rey tuviera a lo mejor una, pero la mayoría vivían en habitaciones comunes, dentro de su clase, si se quiere, ¿no? Mm. No vivían con el perraje, pero era una cosa común de lo conjunto. Era ser parte de una sociedad y el lugar que uno ocupaba dentro de esa sociedad. Mm. Pero era la visión de que lo humano es el nosotros, no es un yo aislado del conjunto. Y tú lo dices muy bien hablando de Harari, como él dice, claro, entonces ahora cada uno en su casita, pero no solo cada uno en su casita, sino dentro de la casita cada uno tiene su habitacioncita. Entonces mi hijo en una habitacioncita, el otro en otra. Esa cosa del yo aislado como, Mm. y que tiene que ver con esa visión como capitalista del yo me he hecho a mí mismo, ¿no? Entonces yo llego acá, yo no, o sea, ¿cómo que tú te has hecho a ti mismo? Es la ilusión, pero brutal. O sea, de todo lo que yo tengo a mi alrededor, nada lo he construido yo, ni estas paredes, ni esta pintura, ni la electricidad, ni el computador, ni el lenguaje que hablo, ni las ciencias, ni el arte, ni la tecnología, todo eso lo he heredado de todas las generaciones anteriores. Entonces, y los códigos, las creencias, todo eso que me permite coordinarme y fluir con los otros y construir fácilmente con los otros, si no fuera por ese conjunto, esas creencias en común, sería imposible, imposible. Así que es una enorme ilusión y él lo marca muy bien ahí, el tema de la ilusión. La creencia de la época en la que estamos, que además tiene que ver en todas las épocas, hay épocas donde surge una cultura, viene la parte tradicional, luego viene la parte, el momento racional, que es donde el ser humano va agarrando como poder sobre el medio y empieza a transformar el medio desde los tiempos de Ur, desde los tiempos de los sumerios, de los acadios. En todas las civilizaciones se da ese mismo proceso. La parte tradicional, la parte racional o revolucionaria, donde uno empieza a transformarlo todo, el ser humano como conjunto, y finalmente eso como te va llevando a un individualismo, a un acaparar, esa parte como hipercapitalista en el que empieza a acumular cosas que decía Osvaldo y empieza a desconfiar de los otros me quieren cagar, los otros me quieren quitar mis cositas, ¿no? Se pone uno como, Mm. como,
como aprensivo y empiezan la desconfianza y los temores y empieza a poner rejas en las puertas, en las ventanas y termino colocándola en mi corazón y empiezo a aislarme de los otros. Y eso genera una desintegración de la sociedad. Es decir, lo primero que se desintegra es la creencia que nos sostiene. Él lo comenta ahí, Harari, ¿no? De que dice algo así, dice que es fácil aceptar, decía, que el código de Hammurabi era un mito, pero no queremos oír nada de que los derechos humanos sean así mismo un mito. ¿Cómo va a ser un mito que todos somos iguales? ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser eso un mito? Si la gente se diera cuenta de que los derechos humanos solo existen en la imaginación, dice, ¿no? Habría peligro de que nuestra sociedad se desplomara. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, ¿cuál es el orden? Entonces ya no hay ningún orden, si no hay una... Bueno, es que porque pareciera que el mito es un cuento que alguien nos cuenta para controlarnos. No, en origen es una historia que nos permite crecer, desarrollarnos, trabajar juntos. ¿O no? O no. Y que en algún momento ese mito empieza a perder encaje, porque la sociedad también se va desarrollando y también los conceptos que le dieron pie y solidez van desapareciendo. Y entonces viene la descomposición de esa cultura, de esa civilización. Y eso se repite en las 18 o 20 civilizaciones. Somos verdaderos creyentes. Somos verdaderos creyentes. Ahora, otra forma de mirarlo, siento yo, que, no sé, por lo menos a mí me ha servido como mecanismo interno para cuestionar, es que yo necesito creer. Necesito, para funcionar en el mundo, para moverme, para existir, necesito creer. Y si parto de ahí, de alguna manera a mí internamente, no es una receta, no digo que así tenga que ser, digo, a mí me ha servido porque me permite yo necesito creer, si asumo que necesito creer, de alguna manera puedo avanzar en elegir qué creer. Cuestionar mis creencias. Claro, porque si me peleo con el cómo voy a andar creyendo, ¿no? Es como, igual hay una creencia detrás. Si me peleo con el mecanismo de que yo debiera dejar de creer todo, o en realidad no me aporta, si asumo, sí, así como tengo que respirar, tengo que creer, bueno, puedo optar, ¿no? ¿Cuál es la creencia? Puedo cuestionar, aunque me incomode, pero sé que tengo que tener una creencia de base, sé que la necesito. ¿Cuál me sirve? ¿Cuál de mis creencias me sirve y cuáles no? Y entonces voy desechando y voy incorporando las que me es súper difícil porque de repente uno no se da ni cuenta que es una creencia, ¿no? Pero digo, como mecanismo, para mí ha sido útil, porque de alguna manera siento, a lo mejor estoy equivocado, pero siento que me amarra menos a la creencia. Poder verla, al menos. Poder verla. Poder meter un poco de conciencia en ella. O sea, poder entender que tengo, que la necesito, que estoy cagado, que... Sí, porque en esencia el ser humano, dentro de las muchas maravillas que es un hacedor de sentido. Trata de darle sentido a su vida, a lo que hace, a lo que lo mueve, a lo que está bien, a lo que está mal. Porque esos son las creencias, esas creencias intersubjetivas que decía Claudio, son eso, es la educación, es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que está bien, lo que está mal, lo que soy, lo que no soy, lo que debería ser y lo que no debería de ser. Todo el conjunto de normas que hemos asumido como que eso es lo que está bien, o como decían antes nuestros padres, que las cosas estén como Dios manda. Como Dios manda. Como si viniera de otro lado. Como que ahí un Dios ha bajado esto y de las cosas son así, muchachos, no se salgan de como decía Claudio, de la escritura. Y entonces uno empieza a recuperar todo eso que ha puesto ahí, hasta los científicos. Por ejemplo, miren, yo rescaté una frase
de Eddington, uno de los físicos, de los iniciadores de la física cuántica, que leí hace muchos años y la tenía por ahí, me acordé con esto, ¿no? Decía, nos encontramos con que allí donde la ciencia ha avanzado al máximo, la mente no ha hecho sino recuperar de la naturaleza lo que ella misma había puesto en ella, lo que la mente humana había puesto en la naturaleza, sin darse cuenta, que daba por hecho que estaba ahí. Las leyes que rigen a la naturaleza, lo que es, lo que no es. Nos hemos encontrado con una huella extraña en las playas de lo desconocido. Hemos inventado una tras otra las más profundas teorías tratando de explicar su origen. Al final hemos podido determinar la criatura que dejó la huella. Y ved, la huella es nuestra. Somos nosotros los que hemos instalado esas leyes, los que le hemos dado ese orden al mundo, los que le hemos construido esa... Esto lo dice uno de los pioneros de la física cuántica con todo este tema de que el observador altera lo observado y que no hay algo observado sin un observador. Esa co-construcción de la realidad. Bueno, tiene que ver con esos tres elementos que mencionaba que Harari pone, ¿no? En esto del orden imaginado. Porque de alguna manera en cómo vamos haciendo carne eso imaginado en el medio, ¿no? Pero también como eso que nosotros mismos hemos puesto ahí, lo define él como modela nuestros deseos, porque al final eso que se instaló como creencia, que lo construimos nosotros la creencia, la instalamos como creencia, define todo nuestro, qué bueno, qué malo, qué quiero tener, qué no quiero tener, qué condición, qué no, para llegar a esto de lo imaginado, la intersubjetividad de la que hablaba Claudio, ¿no? Porque, claro, al final del capítulo plantea un poco eso, que si uno solo cuestiona, en realidad eres un loco, estás jodido, estás cagado, tendrías que hacer que muchos otros rearmaran la creencia para poder generar un cambio profundo. Eso es. Y caes en esa cosa un poco paranoica, ¿no? De que esto no lo están haciendo. Y es verdad que los poderosos siempre tratan de aprovechar las creencias para su favor y para manejar y controlar. Pero no es que sea un mecanismo que ellos hayan inventado. Ellos lo utilizan como todo para manipular y poder mantenerse. Sí. La capacidad de influencia que tenemos en el medio, porque entre más capacidad de influencia tengo, más control de alguna manera. Sí, pero el darnos cuenta de eso que estábamos comentando, ¿no? Eso, de que somos hacedores de sentido, que necesitamos darle sentido a lo que... Y de ahí vienen desde los... Bueno, qué sé yo, que las estrellas van para allá y se mueven y que la Tierra es no sé cuánto y que es aquí y que es allá. Y uno empieza a tratar de ordenar el mundo, que ya con Aristóteles como que ya se transforma en eso de clasificar, de ordenar, de la lógica, de la inducción, de la deducción, de no sé qué. Pero es un mecanismo que está en el ser humano, de darle sentido a lo que hace. No se puede mover sin darle sentido a las cosas. O sea, sí, puedo comer, puedo tal, pero algo me tiene que mover. La familia, será el trabajo, será los derechos humanos, será la espiritualidad, será el dinero, será el prestigio, será el sexo, no sé, alguna creencia, alguna cosa me tiene que mover. Algo le tengo que dar algún sentido. El lío es que creemos que las cosas son así, que alguien ha dado por hecho que eso es así. Hacernos cargo de eso me parece que es muy... Lo más importante para mí del libro es esa caída en cuenta de que somos hacedores de sentido, constructores de sentido, constructores de mitos, que son los que nos mueven. Como dice el mayor de los poetas, nombrador de mil nombres, hacedor de sentido, transformador del mundo. Cuando aclaras tu sentido, iluminas la tierra.
Sí, Tus padres y los padres de tus padres se se continúan en ti. continúan en ti. No eres un bicho aislado, Claro. no eres el primer bicho de algo. Claro. Muy bien, Eh, pues señores. Esa frase está, ese verso está perfecto para cerrar, ¿no? Claro, porque ya se empezaron a hablar de cosas que no son del libro. No, está bien. Pues vamos a llegar a la hora y siempre hemos armado el mito de que el podcast no puede durar más de una hora, así que vamos a empezar a cerrar y será hasta 15 días más con los próximos capítulos que iremos ahí leyendo con los compañeros para que salgan estas conversas y empezar a divagar un poco nomás. Así que agradecemos a la gente que nos escucha, déjenos sus comentarios, síganos en las redes sociales, ya que en nuestro canal de YouTube no solamente estos podcasts, pueden hacer arqueología y empezar a revisar nuestros antiguos programas que realizamos durante pandemia, y también en nuestra sección de shorts están nuestros pequeños videos de autocuidado y de liderazgo en base a lo que nosotros nos dedicamos, para que lo vayan echando, para que lo puedan ir revisando también. Todos los comentarios son bienvenidos, buenos, malos, ¿no es cierto? Así que... Y los otros. Así que será hasta 15 días más, así que nos veremos. Les dejamos un gran saludo a todos ustedes. Amigos.